Bien, gente, creo que ya está ingresado la mayoría. Vamos a continuar. Decíamos que de acuerdo a cada estadio de enfermedad renal crónica tenemos que controlar los signos y síntomas que estos presenten. En un estadio 1 grado normal, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el estilo de vida, controlar la presión arterial, hacer actividad física, etcétera, etcétera. En un estadio ya 2, tenemos que controlar los valores o niveles de presión arterial y glucemia, solicitar examen de laboratorio cada 6 a 12 meses en caso de ser necesario, controlar también el consumo y excreción de proteínas, solicitando exámenes de orina y complementarios para ver si tiene proteinuria o no el paciente. En un estadio 3, ya donde las cosas están un poco más complejas, control hidroelectrolítico intenso, corregir estados de anemia, monitorizar la dieta con nutricionistas. Un estadio 4 ya tenemos que hablar ya con el paciente de que ya está a punto de ingresar a diálisis, controlar las posibles complicaciones ya de la enfermedad renal crónica. Y estadio 5 ya no queda otra, hemodiálisis de por vida hasta que se haga el trasplante o no. Iniciar, ¿qué es esto? Cambio de tratamiento, como vamos a ver acá en caso de los que son diabéticos. Corregir y prevenir esto. En estadio 5 de enfermedad renal crónica es esto lo principal. Prevenir y corregir las complicaciones y comorbilidades de este estadio, que son demasiadas las complicaciones, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, controlar la presión arterial, objetivo menor a 140/90 es el objetivo ideal. Lo mejor si controlamos a menos de 130/80. Vigilar la presencia de anemia, sí o sí, corregir la dieta hiposódica que tenga el paciente, lleve adecuadamente la ingesta de sodio, la ingesta de algunos alimentos como el potasio, el fósforo, el sodio, que tiene que estar bastante bajo. Pedir estos laboratorios y estimar cada 6 a 12 meses, cuando el paciente esté en un estadio 3, calcular el filtrado con estas dos fórmulas, repito, MDRD4 y la CKDPI, solicitar examen de orina para ver si es que persiste la presencia de albuminuria o no. Y esto es lo que debería hacerse en atención primaria de acuerdo a los estadios de enfermedad renal crónica. Lo que debe hacer el médico clínico en una posta y en hospital de segundo nivel. Primer y segundo nivel de lo que deberían hacer. Y acá es lo que nos encontramos, nosotros hacemos en cada estadio cuando nos los derivan tempranamente. Evitar esto. ¿Cómo prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica de un estadio a otro? Es esto. Primero, evitar nefrotóxicos. Si ustedes ya están frente a un paciente que tiene enfermedad renal crónica en cualquiera de esos estadios, calcular el filtrado glomerular para indicar que cualquier tipo de medicación, recordando que, jóvenes, que un paciente que tiene daño renal no se le puede indicar las mismas dosis de medicamentos que a un paciente normal que no tenga daño renal. El paciente que tiene enfermedad renal crónica en cualquiera de esos estadios ya tiene una susceptibilidad de dañarse más si recibe dosis completas de cualquier medicamento. Para eso existe que hay unas guías de Sanford, que todo hospital de aquí y hasta la China utilizan. Las guías de Sanford te indican la dosis del medicamento que vayas a utilizar de acuerdo al filtrado glomerular calculado. Si el paciente tiene un filtrado de 90 a 120 que se considera normal o un grado 1, le das dosis completa. De ahí vas reduciendo en un 75, 50, 25% la dosis de la medicación que querías darle, e incluso algunas situaciones está contraindicado el uso de alguna medicación, ¿sí? Ahora, se debe evitar esto, la hipercalemia. Si el paciente está en un estadio 3 de enfermedad renal crónica, hay algunos antihipertensivos como los IECAS y ARA2 que retienen potasio. Entonces, a esos pacientes se tienen que cambiar los antihipertensivos. Ya no dar IECA, se puede dar un ARA, un bloqueante cálcico, un beta bloqueante también,
en vez de estos dos que se tienen potasio. Evitar el uso innecesario de los AINES. ¿Por qué? Porque los AINES, ya saben, son inhibidores de ¿qué? De las prostaglandinas que reducen el flujo sanguíneo renal y dañan más tu riñón. Hablo de AINES, diclofenac, ketorolac, ibuprofeno, aspirina, etcétera, etcétera. Esos dañan mucho el riñoncito. Y si tú estás con un problema renal y tomas esos medicamentos y analgésicos, se te complica más la vida después. Evitar esto o minimizar el uso de contraste, solamente en caso necesario, sí o sí, dar el contraste. Caso contrario, no se indica esto, porque daña tu riñón también. Hacer actividad física, sí, se recomienda. Hacer dieta, sí, a partir de un estadio 1 al 5 se tiene que reducir el consumo de algunos alimentos. En cuanto al alcohol, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden consumir alcohol, sí, pero no en grandes cantidades. Manejo de la hipertensión, recordándoles que el objetivo es que sea menor a 140/90, lo óptimo menor a 130/80. De acuerdo a la hipertensión que tenga, hay que individualizar que el tratamiento, ¿con qué? Miren, tenemos desde IECAS en estadio 1 y 2, que se puede usar. Tenemos beta bloqueantes, inhibidores de la renina directamente, inhibidores de qué, diuréticos, ahorradores de potasio, diuréticos de asa, alfa bloqueantes, bloqueantes cálcicos, etcétera, etcétera. Tenemos una infinidad de medicación para el manejo de la hipertensión y el objetivo es llegar a esos valores menor a 140/90 y lo ideal menor a 130/80. Y esto es importante, pacientes que son diabéticos tipo 2, jóvenes. Paciente tipo 2 que utiliza hipoglicemiantes orales como la metformina que todo el mundo conoce, si tu paciente ya tiene un grado de enfermedad renal crónica donde su filtrado glomerular está menor, incluso aquí dice 30, pero algunos libros actualmente te indican menor a 50 de filtrado glomerular, menor a 50, tienes que cambiar de medicación. Ya no puedes utilizar metformina si eres un paciente renal crónico en estadio 3. Tienes que cambiar ¿a qué? A insulina. Si tu papá es diabético por más de 10 años, controla el filtrado, calcula el filtrado, porque él va a seguir tomando metformina y lo que está haciendo es que está acelerando su ingreso a diálisis, está aumentando la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Existen otro tipo de ¿qué? Hipoglicemiantes. Estos, los IDPP4 principalmente, que son los últimos que han salido, que sí se pueden utilizar en pacientes enfermos renales crónicos con un filtrado menor a 50. Miren, menor a 50 la sitagliptina se puede utilizar, pero totalmente contraindicado en pacientes que tengan menor a 50 el uso de la metformina. Se tiene que rotar ¿a qué? A insulina. Incluso pacientes que son diabéticos, insulinodependientes, ya sean grado tipo 1 o tipo 2 de diabetes, se tiene que reducir la dosis de la insulina. Miren, si tiene un filtrado glomerular mayor a 50, no se ajusta la dosis. Pero si tiene un filtrado glomerular entre 50 y 10, se reduce un 75% de la dosis de insulina. Si tiene un filtrado menor a 10, reducción de hasta un 50% de la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente enfermo renal crónico es especial, se tiene que manejar la medicación cualquiera que esté utilizando el paciente de acuerdo al filtrado que tenga. De no hacerlo así, lo que estamos haciendo es condenar al paciente que ingrese más prontamente a lo que es la hemodiálisis, jóvenes. Ahora, tenemos que corregir los valores de ¿qué? Dislipemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Todo paciente que tenga que sea mayor a 50 años y tenga un grado de enfermedad renal crónica, se debe utilizar en forma obligatoria ¿qué? Estatinas para manejo del colesterol. Fibratos para aquellos que tengan hipertrigliceridemia, triglicéridos elevados. Ahora, si tenemos una dislipemia mixta, que es colesterol
elevado más triglicéridos elevados, que eso es mixto, tenemos que utilizar esta. Ezetimibe. Este ezetimibe reduce tanto el colesterol como los triglicéridos. Acuérdense, eso es importante. Ácido úrico. Pacientes renales crónicos tienen que tener mucho cuidado con el consumo de pescados, mariscos, alimentos que tengan niveles elevados de ácido úrico. ¿Por qué? Porque produce más daño en el riñón. En caso de que ya tenga el paciente gota por depósitos de ácido úrico en las articulaciones, se da la medicación esta, alopurinol o colchicina. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la alimentación en estos pacientes. En cuanto a la anemia se debe en la enfermedad renal crónica porque tu riñón no produce, ¿qué decíamos? Eritropoyetina. Otras causas de anemia en el paciente renal crónico son estas que están acá en este cuadrito. Sobrevida menor, tiempo de vida de los glóbulos rojos, déficit de folato, de ácido fólico, la uremia elevada hace que tengas anemia, consumes medicamentos que tengan aluminio, como algunos antiácidos que ya se han sacado de uso porque es muy tóxico. Hemólisis relacionadas a la diálisis, que tengas niveles bajos de KTB, etcétera, etcétera, también te producen anemia. A ver. Ahora, el valor normal de hemoglobina en un paciente renal crónico es entre 10 y 13. Aquí dice 12. Es 10 y 13. El valor normal de referencia de hemoglobina. Lo que para cualquier persona que no tenga daño renal es anemia crónica o severa. Recordando que el valor de hemoglobina es de 13 a 18 como promedio, en tanto para hombres como mujeres. En el paciente renal es de 10 a 13. Ese es el objetivo. No puede elevar más de 13 porque ya tiene problemas de coagulación en estos pacientes. Y no puede bajar menos de 10 porque ya se considera anemia, en estos casos leve. Ahora, el tratamiento o el manejo de la anemia en el paciente renal crónico es con esto. Hierro que se administra al paciente, 200 miligramos por día, o la aplicación vía subcutánea de eritropoyetina. ¿Sí? Eritropoyetina. La eritropoyetina va a estimular la formación de glóbulos rojos en la médula ósea y así elevar los valores de hemoglobina y de glóbulos rojos. Eso. Algunas complicaciones de mucha administración de eritropoyetina son estos. Hipertensos. El paciente es muy hipertenso, va a presentar crisis convulsivas y se aumenta la posibilidad de que tenga coágulos sanguíneos por la viscosidad que produce el aumento de eritropoyetina o la administración de eritropoyetina en ellos. Otro problema que nos topamos en estos pacientes que están en diálisis principalmente es esto. Alteraciones en el metabolismo fosfocálcico o oso mineral. Tienen bajos niveles de calcio. Cuando funciona mal el riñón no se produce calcitriol o vitamina D3, que eso que hace que se absorba mayor calcio a nivel intestinal, pero como no existe, el calcio está muy bajo. ¿Por qué? Porque la PTH, la hormona paratiroidea de la glándula tiroides, ve que tienes niveles bajos de calcio, porque no se absorbe, extrae el calcio del hueso, lo desmineraliza, lo descalcifica, produciendo osteoporosis, y así tratando de elevar el calcio sérico. Y lo que hace es que produce una osteoporosis severa en el paciente. Y hay que nosotros tenemos que manejar adecuadamente los niveles de calcio para que el paciente no tenga fracturas espontáneas. Se da vitamina D3, se da calcio. Otra cosa que tenemos que conseguir es la dosis metabólica del paciente con bicarbonato. Y ya llegamos casi a la parte final. Miren, tenemos tratamiento ya específico. Cuando un paciente ya está en un estadio 5 de enfermedad renal crónica, donde ya tu riñón filtra o funciona en menos del 10%, lo que tenemos que hacer es esto: tratamiento sustitutivo renal. Sean las dos modalidades que existen,
Uno, los que hacen práctica conmigo, la diálisis convencional, que es mediante una fístula o un catéter conectado al paciente a una máquina durante 3 veces por semana, 4 horas. Uno, ese es el tratamiento, y la diálisis peritoneal, que el paciente los realiza en el domicilio, con la instilación de líquidos especiales en la cavidad abdominal, en el peritoneo, que sirve como membrana dializante. Esta indicación de tratamiento sustitutivo renal mediante hemodiálisis es cuando el paciente tiene un filtrado glomerular menor a 15. Menor a 15, diálisis de por vida o hasta que se haga que el paciente trasplante renal. Acá tenemos un paciente que se trasplantó el riñón en el esquema. Recordándoles, y a los que no saben esto, cuando un paciente se trasplanta o se hace el trasplante renal, no es que se retiran los 2 riñones o un riñón. Los riñones que dejan de funcionar, que han dejado de funcionar, se mantienen en la fosa renal, no se los retira, no se los quita, en otras palabras. Se los deja. Y el riñón que va a implantarse o trasplantarse en el paciente, se lo trasplanta en la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal anterior, ¿sí? Lo único que se hace es que se secciona un poco se anastomosa, en otras palabras, la arteria renal, la vena cava inferior y que el uréter, todo esto en la pared abdominal anterior, no van acá atrás. Los riñones no se los retiran, se los mantiene en la cavidad, en su fosa renal. Salvo que tenga una patología como un tumor, cáncer o poliquistes, ahí recién se los extrae, se hace una nefrectomía, pero de todas maneras les digo, el riñón tras ser trasplantado, se trasplanta o se lo implanta en la cavidad abdominal anterior. Ese es el mejor tratamiento que puede recibir el paciente que ya tiene un grado de enfermedad crónica. A partir de un estadio 3B, ya se empieza a comentar al paciente que puede requerir diálisis y empezar a hablar de trasplante en caso que así se quiera. Bien, jóvenes, ese es el tema de enfermedad renal crónica. Si tienen alguna duda, a la hora, antes de su examen. Muy bien. Como siempre, no hay preguntas. Tengo 23 personas en el chat y 30 participantes. Yo tomo gente en cuenta el chat. Los otros 7 faltantes, exactamente, empiecen a colocar presencia en el chat, porque de ahí saco la lista para anotar la presencia o ausencia en el aula. Faltan 3 personas. 2. Bien, niños, si no hay dudas o preguntas, llegamos hasta acá. Ya son los 30, genial. 31. Son 30 participantes y tenemos 31 en el chat. Alguno está repitiendo. Nos vemos la siguiente viernes. Los temas ya están en la plataforma. Pueden revisar el video. Están las diapositivas también en su plataforma. Este tema ya también está en la plataforma. Voy a subir el video ni bien terminemos la clase. Recordarles que a partir de mañana ya está el tema y la fecha de entrega, que tiene que ser antes de su examen desde ya, para la corrección de los 30 puntos. Hagan conscientemente su trabajo. Ya no va a haber ayuda en este segundo parcial, jóvenes. Y son también casos clínicos. O sea, que estudien para su examen. Dicho esto, nos vemos el siguiente viernes. Buen fin de semana, gente. Tenemos 3 días de descanso. Los que viajen, cuídense. Los que se vayan a portar mal. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas. Gracias, doctor.